La humillación de una empleada doméstica estaba destinada a ser la broma de la noche hasta que su hija se adelantó y transformó las risas en silencio. «Repara mi Ferrari y será tuyo». Las palabras cortaron el salón de baile como un látigo. La voz de Preston Thorne era suave, burlona, goteando riqueza por cada sílaba que pronunciaba con esa arrogancia característica de quienes nunca han conocido la palabra no como respuesta a sus caprichos. Los invitados vestidos con smokines perfectamente planchados y vestidos brillantes que centelleaban bajo las luces de cristal estallaron en carcajadas, sus ojos fijos en la mujer que vestía el uniforme gris reglamentario del servicio doméstico. Elena, la empleada. Se quedó inmóvil aferrando su bandeja de plata como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso, la vergüenza ardiendo a través de su rostro moreno como una llama que consume todo a su paso. Entonces, desde las sombras que se extendían cerca de la entrada de servicio, una voz clara y firme respondió con una determinación que cortó el aire espeso de burlas como una espada de acero templado. «Mi madre acepta su oferta». Las risas murieron instantáneamente, como si alguien hubiera desconectado el sonido del mundo entero. Una niña se adelantó con pasos medidos y seguros. Una muchacha que no podía tener más de 13 años de edad, pero cuyos ojos azules brillaban con una intensidad que desafiaba a su juventud. La multitud se volvió hacia ella, su diversión transformándose en incredulidad absoluta, sus rostros reflejando la confusión de quienes presencian algo que desafía toda lógica conocida. Una hija de empleada doméstica enfrentándose a un billonario en su propio reino, en su propio territorio donde él establecía las reglas del juego. Lo que comenzó como una broma cruel en el salón de baile de un billonario, terminó siendo una noche que nadie jamás olvidaría, grabada a fuego en la memoria de cada testigo presente. Esta es la historia de cómo una promesa olvidada, pronunciada con crueldad y desprecio, se convirtió en la chispa de un ajuste de cuentas inolvidable que cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia, déjenos saber en los comentarios desde dónde nos están viendo hoy. Nos encanta descubrir qué tan lejos llegan estas historias que compartimos con ustedes. Y asegúrense de suscribirse para no perderse el video especial de mañana que tenemos preparado. Ahora, regresemos a nuestra historia. Disfruten cada momento de esta narrativa. Una promesa hecha en burla es una deuda que espera ser pagada con humillación. Esta era una noche construida para celebrar a un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo lo que el dinero podía comprar, pero terminaría honrando a una niña que no tenía nada más que perder, excepto el orgullo herido de su madre trabajadora. La hacienda Thorne no era simplemente una casa. Era un reino tallado en las colinas iluminadas por la luna de California, una fortaleza de poder y riqueza que se alzaba majestuosa sobre la ciudad, como un monumento a la ambición humana. El gran salón de baile era una catedral dedicada a la riqueza, con sus paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de una ciudad que centelleaba abajo como una alfombra de estrellas caídas del cielo nocturno. En el interior de este palacio moderno, el champán francés de las mejores cosechas fluía como agua cristalina de manantial, y el aire, espeso con perfumes caros importados de París, y la ambición silenciosa pero palpable de los asistentes, vibraba con música que había sido despojada de toda alma humana, música diseñada para impresionar más que para emocionar. Hombres vestidos con smokines cortados por los mejores sastres de Savile Row y mujeres drapeadas en joyas que valían fortunas enteras se movían a través de la luz dorada y plateada que emanaba de las lámparas de araña de cristal austriaco. Sus risas eran tan pulidas y vacías como los pisos de mármol de Carrara, sobre los que caminaban con zapatos que costaban más que el salario anual de trabajadores honestos. Todos ellos eran satélites orbitando alrededor del sol resplandeciente en el centro de su universo particular. Un sistema solar de poder y influencia donde cada movimiento estaba calculado. Cada sonrisa era una inversión y cada conversación una transacción disfrazada de cortesía social. Preston Thorne era ese sol, el centro gravitacional de toda esa riqueza y poder concentrados. Y esta noche, Preston tenía una nueva luna para que sus invitados admiraran con envidia apenas disimulada. Se alzaba sobre una plataforma elevada en el centro del salón de baile. Un dios hecho de metal pulido y fuego mecánico contenido. Un Ferrari tan profundamente rojo que parecía sangrar luz hacia todo lo que lo rodeaba. Como si la misma esencia de la velocidad y el poder hubiera sido destilada y cristalizada en esa máquina perfecta. El automóvil era una obra maestra de la ingeniería italiana, una escultura viviente de velocidad y poder diseñada por mentes que entendían que la belleza y la función podían coexistir en perfecta armonía.
Cada curva de su carrocería era una línea de poesía mecánica perfectamente escrita. Cada reflexión en su pintura impecable era un espejo que mostraba a los invitados su propio asombro, su propia envidia mal disimulada, sus propios deseos secretos de poseer algo tan magnífico. Este no era simplemente un automóvil. Era una declaración de poder absoluto, una manifestación física de dominio. Era la prueba viviente de que Preston Thorne no solo poseía cosas materiales, sino que las comandaba, las dominaba, las convertía en extensiones de su propia voluntad inquebrantable. El aroma en la habitación era un cóctel cuidadosamente orquestado de poder y riqueza. El olor agudo y limpio de gasolina de alto octanaje del rugido inicial del motor aún flotaba débilmente en el aire como un fantasma mecánico, mezclándose con el aroma mantequilloso del cuero nuevo del interior del automóvil y las notas aceitosas y complejas de vinos que costaban cientos de dólares por copa. Era el perfume de la victoria, un aroma que los invitados respiraban profundamente, esperando absorber algo de esa magia para ellos mismos, como si la proximidad a tanta perfección pudiera de alguna manera elevar sus propias vidas ordinarias a algo más sublime y significativo. Preston Thorne se encontraba de pie junto a su premio más reciente, empapándose en la adoración que emanaba de cada mirada, cada susurro de admiración, cada expresión de envidia apenas contenida. Era un hombre moldeado y refinado por la riqueza generacional, esculpido por décadas de privilegio absoluto hasta convertirse en la personificación misma del éxito. Su traje era una sombra oscura y perfecta que había sido cortada por manos maestras. Sus zapatos italianos brillaban como espejos negros que reflejaban las luces del salón, y el reloj en su muñeca era una pequeña máquina intrincada y compleja, que costaba más que las casas de la mayoría de las personas trabajadoras de la ciudad que se extendía a sus pies. Llevaba puesta una sonrisa que era su activo más valioso, una hoja brillante y encantadora que usaba para tallar el mundo en una forma que le complacía, para moldearlo según sus deseos y caprichos. Era la sonrisa de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Un hombre que creía firmemente que el mundo era un banquete dispuesto exclusivamente para él, y que todos los demás eran simplemente comensales menores esperando las migajas de su mesa. Se movía a través de la multitud con una gracia fácil y natural que había sido perfeccionada a través de años de práctica en eventos sociales de élite. Sus manos a veces descansaban en un hombro con familiaridad calculada. Su voz era un murmullo suave y melódico, que hacía que todos se sintieran por un momento fugaz, que eran importantes, que tenían valor, que importaban, pero no lo eran. No tenían importancia real en su mundo. Simplemente eran la audiencia, los espectadores necesarios para validar su grandeza. Y él era la estrella indiscutible de una obra teatral que él mismo había escrito, dirigido y producido, donde cada línea de diálogo había sido cuidadosamente ensayada y cada movimiento calculado para maximizar el impacto. Trabajando a lo largo de los bordes de este espectáculo grandioso, casi invisible como los fantasmas que habitan las mansiones antiguas, estaba Elena Rodríguez. Se movía con una eficiencia silenciosa que había sido perfeccionada a través de años incontables de servicio doméstico, años de volverse invisible cuando era necesario, de anticipar necesidades antes de que fueran expresadas. Su uniforme era nítido y gris, diseñado específicamente para ayudarla a mezclarse con las sombras, para no llamar la atención sobre sí misma, mientras realizaba su trabajo con la dedicación silenciosa de quien entiende que su sustento depende de su capacidad para permanecer en segundo plano. Llevaba una bandeja de plata bruñida, recogiendo copas vacías con movimientos precisos y económicos. Su rostro una máscara de neutralidad cortés que había aprendido a mantener sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Pero detrás de sus ojos oscuros y cansados, una tormenta de preocupación rugía con la fuerza de un huracán contenido. Cada tintineo de una copa de cristal, cada estallido de risa aristocrática era un recordatorio doloroso del mundo al que no pertenecía, del abismo social que la separaba de estas personas. Era un recordatorio constante de las facturas que se acumulaban sobre la mesa de su pequeña cocina en casa, como una montaña de problemas sin resolver, de las cartas de aviso final que llegaban con regularidad despiadada, del miedo constante y moliente que la mantenía despierta durante las largas noches solitarias.
Su esposo, Miguel, había desaparecido de sus vidas hacía 3 años, llevándose consigo todos los sueños que habían construido juntos ladrillo por ladrillo, todos los planes para un futuro mejor que habían alimentado con esperanza y trabajo duro. Ahora solo quedaba la deuda que él había dejado atrás, un peso aplastante que crecía más pesado con cada día que pasaba, amenazando con enterrarlos en la desesperación financiera. Trabajaba 3 empleos diferentes, fregando pisos y puliendo plata para personas que apenas la veían como un ser humano, solo para mantener su pequeño apartamento, solo para mantener comida sobre la mesa para su hija, para poder pagarle la escuela y darle aunque fuera una fracción de las oportunidades que estos niños ricos tenían por derecho de nacimiento. Su hija Ava era la única luz que quedaba en su vida. La única razón por la que seguía luchando contra las circunstancias que parecían conspirar contra ella cada día. Era la razón por la que Elena podía soportar las humillaciones, los comentarios despectivos, las miradas de desdén que recibía de personas que la consideraban menos que humana. De repente, un grito agudo y sorprendido cortó a través de la música sinfónica, que llenaba el ambiente con sus notas perfectamente orquestadas. Preston Thorne había tropezado ligeramente, empujado por un invitado que se había inclinado demasiado cerca en su entusiasmo por obtener una mejor vista del automóvil magnífico, o quizás para susurrarle algún comentario adulador al oído del anfitrión. Un arco perfecto de vino tinto se alzó a través del aire nocturno, como una parábola de destrucción inevitable, aterrizando directamente sobre el asiento del conductor del Ferrari, sobre ese cuero blanco prístino que era tan puro como la nieve recién caída en las montañas más altas de México. El líquido rojo se extendió como sangre sobre la superficie inmaculada, creando una mancha oscura y profana que contrastaba violentamente con la perfección absoluta que había caracterizado al vehículo solo segundos antes. Una inhalación colectiva y Sharp barrió el salón de baile como una ola de shock eléctrico. La música sinfónica pareció vacilar y tropezar sobre sus propias notas, como si los músicos mismos hubieran sentido la tensión que ahora cargaba el aire. Todos los ojos se clavaron inmediatamente en la mancha roja oscura, una marca vulgar y repugnante sobre una creación que había sido la personificación misma de la perfección mecánica y estética. La sonrisa encantadora de Preston se desvaneció como el humo, reemplazada por un destello de furia fría y calculada, que transformó completamente sus facciones aristocráticas. Sus ojos, que momentos antes habían irradiado satisfacción y dominio absoluto, ahora escaneaban la habitación como los de un depredador buscando a su presa, buscando a alguien a quien culpar por esta profanación de su orgullo más preciado. El invitado que lo había empujado ya estaba balbuceando una disculpa desesperada, su rostro pálido como la cera derretida con el terror absoluto de haber ofendido al hombre más poderoso de la habitación, al dueño de fortunas que podían arruinar vidas enteras con una sola palabra pronunciada en los círculos correctos. Pero la mirada de Preston pasó directamente sobre él como si fuera invisible, como si no existiera, y se posó en el objetivo más cercano y más fácil de atacar: Elena. Ella había estado cerca del incidente, a punto de recoger una copa vacía que había sido abandonada por uno de los invitados en una mesa auxiliar de mármol. Se quedó congelada como una estatua de sal, su bandeja sostenida firmemente entre sus manos temblorosas, sintiendo como si el mundo entero se hubiera detenido en este momento terrible y sus ojos estuvieran clavados en ella como dagas. «Tú». La voz de Preston no era fuerte, pero era tan afilada como un fragmento de cristal roto, que puede cortar hasta el hueso. Cortó a través del silencio sepulcral que había caído sobre la habitación y la clavó en su lugar como una mariposa en un tablero de colecciones. Se supone que mi personal debe prevenir cosas como esta. ¿Qué estabas haciendo? Soñando despierta con cosas que nunca podrás tener. El corazón de Elena se convirtió en un martillo que golpeaba contra sus costillas con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. Señor, yo no... Comenzó a tartamudear, su voz apenas un susurro ahogado que se perdía en la inmensidad del salón. ¿No hiciste tu trabajo?, le gritó con una voz que se alzó como un látigo que corta el aire. Se acercó hacia ella con pasos medidos y deliberados, su presencia llenando el espacio como una tormenta que se aproxima, creando una sensación de inevitabilidad y doom. La multitud se apartó para él con la precisión de un mar que se abre, ansiosos por presenciar el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse, hambrientos de drama y humillación ajena. «Mira esto»,
continuó Preston, gesticulando hacia el automóvil con movimientos teatrales que habían sido perfeccionados en reuniones de juntas directivas, donde había destruido carreras con la misma facilidad con la que otros hombres pedían café. ¿Tienes alguna idea de lo que cuesta este cuero? Por supuesto que no lo tienes. Tu salario anual no cubriría ni siquiera una pequeña sección de este asiento. Le hizo un gesto para que se acercara más al automóvil, y Elena sintió como si sus pies estuvieran hechos de plomo fundido, moviéndose contra su voluntad, mientras cada fibra de su ser gritaba para que corriera, para que escapara de esta pesadilla viviente. Pero los ojos de 100 invitados adinerados estaban sobre ella, y no había escape posible de este círculo de juicio y humillación pública. Se detuvo frente a la puerta abierta del automóvil, mirando la mancha roja que se extendía sobre el cuero blanco como una herida abierta que pulsaba con vida propia. Era más que una simple mancha. Era un símbolo de todo lo que estaba mal en su vida, de la distancia insurmontable entre su mundo y el de estas personas que la rodeaban como buitres esperando carroña. «Límpialo», Preston comandó, su voz goteando desdén y desprecio como miel amarga. Cada palabra estaba cargada de la autoridad de alguien que había pasado toda su vida dando órdenes que nunca eran cuestionadas, nunca desafiadas, siempre obedecidas sin la menor hesitación. «Señor, no tengo los materiales de limpieza adecuados para este tipo de cuero», dijo Elena suavemente, su voz temblando ligeramente mientras luchaba por mantener algo de dignidad en medio de esta humillación pública. «Necesita un especialista, alguien que entienda los productos químicos específicos que no dañarán el material». Preston soltó una risa corta y cruel que resonó por el salón como el graznido de un cuervo. ¿Un especialista? Escúchenla. Ahora se cree una experta en cuero. ¿Desde cuándo las empleadas domésticas saben de materiales de lujo? Se dirigió a la multitud como un showman experimentado, alimentándose de su atención como un actor que se nutre de los aplausos. La multitud se rió junto con él. El sonido era una ola de vergüenza que se estrelló sobre Elena como agua helada. Sintió su rostro arder con una intensidad que parecía que podría consumirla completamente, mirando hacia el suelo de mármol pulido y deseando que la tierra se abriera y se la tragara entera, que pudiera desaparecer y despertar de esta pesadilla terrible. Esta era la parte más dolorosa de su trabajo, se dio cuenta. No era el trabajo físico duro, las largas horas de pie, las manos agrietadas por los productos de limpieza. Era la humillación constante. El recordatorio perpetuo de que en los ojos de estas personas, ella era menos que nada, menos que humana. Simplemente una herramienta útil que podía ser desechada cuando ya no fuera necesaria. Preston, disfrutando de su poder como un vampiro que se alimenta de sangre fresca, decidió escalar la crueldad a un nivel completamente nuevo. Una nueva idea malvada iluminó sus ojos como fuego infernal, y se volvió hacia su audiencia cautiva como un maestro de ceremonias preparando su próximo truco, su siguiente acto de sadismo refinado. «¿Saben?», comenzó, su voz resonando con diversión teatral que llenaba cada rincón del salón. «Mi nuevo juguete aquí ha estado dándome un poco de problemas mecánicos». Caminó hacia el frente del automóvil y palmeó el capó con la familiaridad de alguien que acaricia a una mascota favorita. «El motor», continuó haciendo una pausa dramática para asegurarse de que tenía la atención completa de cada persona en la habitación. «Ronronea, pero no perfectamente. Mis mecánicos más caros, los mejores que el dinero puede comprar, no logran descifrar el problema. Es una máquina delicada y complicada que requiere un experto, alguien con conocimientos especializados que aparentemente son muy difíciles de encontrar». Hizo otra pausa calculada, dejando que la declaración flotara en el aire como humo, creando expectativa y tensión. Luego volvió su sonrisa afilada de nuevo hacia Elena, sus ojos brillando con malicia pura y concentrada. «Pero tal vez he estado buscando en el lugar equivocado para encontrar un experto», dijo, su tono de jarabe venenoso que podría matar con su dulzura falsa. «¿Qué piensas tú?», le preguntó directamente, inclinándose hacia ella como una serpiente que se prepara para atacar. «Pareces saber tanto sobre lo que este automóvil necesita. Tal vez puedas repararlo tú misma». La sugerencia era tan absurda, tan completamente ridícula, que la risa de la multitud fue instantánea y ensordecedora. Resonó en los techos altos como el rugido de una bestia hambrienta. Un coro de burla dirigido hacia la pequeña mujer en el uniforme gris que se encogía cada vez más bajo el peso de tanto desprecio colectivo. La cabeza de Elena daba vueltas como si estuviera en un carrusel fuera de control. No entendía lo que estaba pasando.
¿Estaba hablando en serio? ¿Era esto parte de algún juego cruel que no conocía las reglas? Yo no sé nada sobre motores, señor, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de las risas que parecían llenar cada espacio disponible en la habitación. Oh, estoy seguro de que no sabes, dijo Preston, circulándola como un tiburón que ha detectado sangre en el agua, moviéndose con la gracia letal de un depredador que sabe que su presa no tiene escape posible. Pero hagamos esto interesante. Soy un hombre generoso, después de todo. Extendió sus brazos ampliamente, dirigiéndose a sus invitados como un emperador romano en la arena, disfrutando del poder absoluto sobre las vidas de otros. Todos aquí saben que esta mujer probablemente tiene facturas que pagar, una vida difícil y todo eso. Agitó una mano despectiva como si estuviera espantando moscas molestas. Así que te haré un trato. Se inclinó cerca de Elena, su voz un gruñido bajo y burlón que solo ella podía escuchar claramente. Reparas mi Ferrari aquí mismo, ahora mismo. Haz que el motor funcione perfectamente, sin ningún problema mecánico. Hizo una pausa teatral, su sonrisa ampliándose como la de un cocodrilo que ha visto a su próxima comida. Si puedes hacer eso, continuó con una voz que ahora se alzaba para que todos pudieran escuchar cada palabra venenosa. Te daré el automóvil, el carro es tuyo, título, llaves, todo. Puedes venderlo, pagar tus pequeñas deudas, comprar una casita. Imagínate eso. El salón de baile estalló en una sinfonía de crueldad. Las risas eran ensordecedoras ahora, un rugido colectivo que se alzaba hacia los techos altos como el rugido de una bestia monstruosa, alimentándose de dolor humano. Las personas sacaron sus teléfonos celulares, ansiosas por grabar la increíble crueldad del espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos privilegiados. Era la historia perfecta para contar en futuras fiestas, el cuento que se repetiría una y otra vez en los círculos sociales de élite. La noche en que el gran Preston Thorne ofreció un automóvil de $1 millón a su empleada doméstica si podía repararlo. El remate de la broma era obvio y delicioso para ellos. Ella no podía hacerlo. Era imposible. Era absurdo. Era la confirmación perfecta de la superioridad natural de su clase social. Elena se quedó congelada en su lugar, atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin ni escape posible. Las lágrimas pinchaban las comisuras de sus ojos como pequeñas dagas, amenazando con desbordarse y completar su humillación pública. Quería correr, quería desaparecer, quería que la tierra se abriera y se la tragara para escapar de este momento terrible, pero estaba rodeada por todos lados. Las risas crueles, los ojos curiosos que la observaban como si fuera un animal en el zoológico, el rostro satisfecho de Preston. Todo formaba una jaula invisible pero inquebrantable. Nunca se había sentido tan pequeña, tan indefensa, tan completamente a merced de fuerzas que estaban completamente fuera de su control. Apretó los ojos con fuerza, rezando silenciosamente para que todo esto terminara, para que pudiera despertar y descubrir que había sido solo una pesadilla horrible que se desvanecería con la luz del amanecer. Entonces, una voz clara y firme como el toque de una campana cortó a través del ruido ensordecedor de las risas y los comentarios burlones. Mi madre acepta su oferta. Las risas murieron en un instante, como si alguien hubiera presionado un interruptor gigante que controlaba todo el sonido del universo. Un silencio shocked se abatió sobre la habitación como una manta pesada. Cada cabeza se volvió hacia la fuente de esa voz imposible. Esa declaración que desafiaba toda lógica y expectativa. Saliendo de detrás de una gran palmera en maceta cerca de la entrada de servicio estaba una niña. No podía tener más de 13 años de edad. Era pequeña y delgada, con una cascada de cabello rubio que caía sobre sus hombros como oro líquido bajo las luces del salón. Vestía jeans simples y una sudadera descolorida, luciendo completamente fuera de lugar en el mar de smokines y vestidos de gala que la rodeaban como icebergs elegantes. Era Ava. Había estado esperando silenciosamente a que su madre terminara su turno de trabajo, como lo hacía todas las noches, sentada pacientemente en las sombras mientras leía un libro, o simplemente observaba el mundo extraño y brillante de los ricos desde la distancia segura de la invisibilidad. Caminó hacia adelante con pasos medidos y calmados, moviéndose paz los invitados atónitos como si fuera una reina atravesando su corte. Su mirada no estaba fija en la multitud curiosa que la observaba con asombro, sino en Preston Thorne. Sus ojos azules, claros y penetrantes como cristales de hielo, no tenían miedo alguno. Tenían un fuego frío y silencioso que era profundamente inquietante en alguien tan joven.
Se detuvo junto a su madre y gentilmente tomó la bandeja de plata de sus manos temblorosas, colocándola sobre una mesa cercana con cuidado ceremonioso. Luego tomó la mano de su madre, sus pequeños dedos envolviendo los de Elena con una fuerza y determinación que parecían desproporcionadas para su tamaño físico. Preston Thorne miraba fijamente a la niña, momentáneamente sin palabras. Su espectáculo perfectamente orquestado acababa de ser interrumpido por un actor inesperado, alguien que no estaba en el guión que él había escrito tan cuidadosamente. Un parpadeo de molestia cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por diversión cruel. Esto era incluso mejor que lo que había planeado. La broma acababa de encontrar un nuevo nivel más patético y entretenido. ¿Y quién podría ser tú?, preguntó. Una sonrisa condescendiente jugando en sus labios, como si estuviera hablando con una mascota que había aprendido un truco nuevo. Su tono era el que uno usaría con un niño pequeño que había dicho algo adorablemente tonto. «Soy Ava Rodríguez», dijo la niña, su voz sin vacilar ni un momento, firme como roca sólida. «Y mi madre y yo aceptamos su trato». La habitación permaneció en silencio. Pero era un tipo diferente de silencio ahora. Ya no estaba lleno de burla y crueldad, sino de una curiosidad tensa y vibrante que cargaba el aire como electricidad antes de una tormenta. ¿Qué era esto? ¿Era parte del acto? ¿Una niña enfrentándose al hombre más poderoso de la habitación? La pura audacia de la situación era absolutamente breathtaking. Elena miró hacia abajo a su hija, su corazón convirtiéndose en un tambor frenético que golpeaba contra sus costillas con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. «¡Ava! ¡No!», susurró, su voz tensa con pánico absoluto. «¿Qué estás haciendo? Vámonos a casa ahora mismo». Trató de alejar su mano para llevar a su hija fuera del centro de atención, lejos del peligro que representaba desafiar a un hombre como Preston Thorne en su propio territorio. Pero el agarre de Ava era sorprendentemente fuerte, inquebrantable como cadenas de acero. No miró a su madre, sus ojos permanecían fijos en Preston con una intensidad que era profundamente perturbadora. «Usted hizo una promesa frente a todos sus invitados, señor Thorne», dijo, su voz llevándose a través del salón silencioso como una campana que toca en una catedral vacía. «Le ofreció a mi madre su automóvil si ella podía repararlo. Nosotras aceptamos». Por primera vez esa noche, Preston Thorne parecía inseguro de cómo responder. Había estado jugando un juego con un peón y de repente una nueva pieza había aparecido en el tablero. Una que no reconocía, que no entendía, que no podía categorizar ni controlar. Miró de la madre aterrorizada a la niña desafiante, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto ligeramente inestable. La multitud lo observaba, esperando. Sus invitados, su audiencia, sus validadores esperaban su siguiente movimiento. No podía retroceder ahora sin parecer débil, sin perder fase frente a las mismas personas cuya admiración y respeto había pasado toda su vida cultivando como un jardín precioso. Una sonrisa reptiliana y lenta se extendió por su rostro como aceite derramándose sobre agua. Esto sería incluso más humillante para ellas. La valentía tonta de la niña pequeña haría que su fracaso fuera aún más espectacular, aún más memorable, aún más delicioso para contar en las cenas futuras. «Muy bien», dijo, su voz resonando una vez más con autoridad absoluta. «Muy bien, la niña tiene espíritu. Me gusta eso». Se volvió hacia la multitud con los brazos extendidos como un gladiador en la arena. ¿Oyeron todos eso? La empleada doméstica y su hija aceptan mi desafío. Algunas risas nerviosas y dispersas ondularon a través de los invitados como ondas en un estanque perturbado. Esto ya no se sentía como una simple broma de mal gusto. Se sentía diferente ahora, más afilado, más personal, más real. Había una tensión en el aire que no había estado allí antes. Una sensación de que something importante estaba a punto de suceder. Algo que podría cambiar el curso de la noche de maneras que nadie podía predecir. Preston desenganchó la llave brillante del Ferrari de su cinturón, donde había estado colgando como un trophy. Era una pieza de arte en sí misma, roja y plateada, portando el famoso emblema del caballo encabritado que era reconocido en todo el mundo como un símbolo de velocidad, poder y excelencia mecánica. La hizo girar desde su dedo, dejando que captara la luz de las lámparas de araña como una estrella fugaz en miniatura. «Muy bien, niñita», dijo, sus ojos brillando con malicia pura y concentrada. «El escenario es tuyo». Lanzó la llave en un arco elegante a través del aire. Giró como un cometa plateado de posibilidad y ruina, trazando una parábola perfecta entre el billionaire y la niña.
La llave voló a través del espacio que los separaba como un puente de metal entre dos mundos completamente diferentes. La mano de Ava se disparó hacia arriba y atrapó la llave con un quiet slap de metal contra su palma pequeña. Cerró su pequeño puño alrededor de la llave, el metal frío contrastando fuertemente con la calidez de su piel. La llave desapareció completamente en su agarre, como si hubiera sido absorbida por su determinación. Toda la habitación contuvo la respiración colectivamente. El billionaire, la empleada doméstica, la niña pequeña y la máquina de $1.000.000. Un drama en 4 partes y el primer acto acababa de terminar. El segundo estaba a punto de comenzar, y nadie en la habitación tenía idea de cómo terminaría esta historia imposible. Ava se volvió hacia su madre. El rostro de Elena era un canvas de miedo puro, pintado con pinceladas de terror y desesperación. «Mijita, por favor», le rogó en un susurro desesperado, usando el término de cariño que había usado desde que Ava era bebé. «Esto es un error terrible. No podemos hacer esto. Él se está burlando de nosotras. Nos está humillando». «Lo sé». Ava susurró de regreso, su voz suave pero firme como acero templado. Apretó la mano de su madre con ternura infinita. Pero él hizo una promesa, y todos la escucharon. Todos son testigos de lo que dijo. Por el instante más breve, Ava apartó la mirada de su madre y hacia el automóvil rojo que se alzaba sobre su plataforma, como un altar de sacrificio mecánico. Una emoción extraña e indescifrable parpadeó en sus ojos. Algo que no era emoción ni miedo, sino algo más profundo y más complejo. Algo que se veía casi como grief, como luto por algo perdido hace mucho tiempo. Luego miró de regreso a su madre, su expresión limpiándose de todo excepto resolución pura y cristalina. «No te preocupes, mamá», dijo con una voz que sonaba mucho mayor que sus 13 años. «No voy a permitir que él te lastime más». Soltó la mano de su madre y caminó hacia el Ferrari. La multitud se apartó para ella como si fuera royalty, como si fuera una reina caminando hacia su coronación. Su marco pequeño parecía imposiblemente frágil junto a las líneas poderosas y agresivas del automóvil. Su sudadera descolorida y sus sneakers gastados eran una declaración stark de pobreza contra el backdrop de lujo inimaginable que la rodeaba por todos lados. Preston Thorne cruzó sus brazos, la imagen perfecta de confianza esmuga y superioridad. Sus amigos estaban sonriendo burlonamente, ya anticipando el remate de la broma. Se imaginaban a la niña fumbling con la llave, sin saber dónde ponerla, o entrando al automóvil y siendo incapaz de ver por encima del volante. Estaban listos para una comedia. Pero Ava no se movió hacia la puerta del lado del conductor como esperaban. En lugar de eso, comenzó a caminar en un círculo lento y deliberado alrededor del automóvil. Sus pasos eran silenciosos sobre el mármol pulido, tan quieto como los de un fantasma. Sus ojos no estaban mirando la pintura brillante o las llantas caras. Estaban entrecerrados en concentración intensa, escaneando la máquina con una seriedad que era profundamente unsettling. No lo estaba admirando. Lo estaba evaluando, estudiando, analizando como un general estudiaría un campo de batalla antes de la guerra. Se detuvo en la parte trasera del automóvil, cerca de los tubos de escape. Se arrodilló, su cabello rubio rozando contra el suelo de mármol pulido, y inclinó su cabeza como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Pero el automóvil estaba silencioso, completamente muerto. ¿Qué podía estar escuchando posiblemente? Un hombre en la primera fila de la multitud susurró a su esposa con incredulidad evidente. ¿Qué está haciendo? ¿Le está rezando? Su esposa se rió nerviosamente, sin saber cómo interpretar lo que estaban presenciando. La sonrisa de Preston se amplió como la de un cocodrilo satisfecho. El absurdo era incluso mejor de lo que había esperado. La niña parecía estar realizando algún tipo de ritual extraño y místico con su automóvil de $1.000.000. Ava lo ignoró completamente. Completó su círculo de inspección meticulosa y se detuvo en el frente del automóvil. Su pequeña mano flotaba just sobre el capó, a centímetros del emblema del Ferrari. No lo tocó. Solo mantuvo su mano allí como si estuviera sintiendo una temperatura que no existía, una vibración que no podía ser detectada por instrumentos normales. Cerró sus ojos y la habitación quedó tan silenciosa que podías escuchar el suave fizz de las burbujas de champán muriendo en una copa olvidada sobre una mesa distante. Los invitados intercambiaron miradas confundidas y nerviosas. Esto no era el fracaso torpe que habían esperado. Esto era algo más, algo extraño e inexplicable.
La calma de la niña era profundamente inquietante. Se sentía ancient, fuera de lugar en su cuerpo joven. Era la calma de un cirujano antes de una operación difícil, de un relojero estudiando un mecanismo complejo, de un maestro artesano que entiende secretos que otros no pueden comprender. Elena observaba a su hija, su corazón dividido entre terror absoluto y una chispa de algo que no podía nombrar. Nunca había visto a Ava así. En casa era una niña silenciosa y estudiosa. Hacía su tarea, ayudaba con las tareas domésticas y pasaba horas en el garaje con la vieja caja de herramientas que su padre había dejado atrás, jugando con el motor cortacésped viejo o desarmando radios antiguos. Elena siempre había pensado que era solo un hobby, una manera para Ava de sentirse cerca del padre que extrañaba tan desesperadamente. Nunca imaginó que era algo más profundo, más significativo, más real. Después de un momento largo y silencioso, Ava abrió sus ojos. Se volvió y caminó hacia la puerta del lado del conductor. Con un movimiento suave y practiced, presionó el botón oculto en la manija. La puerta se alzó hacia arriba como el ala de un gran pájaro rojo. La elegancia del movimiento realizado por una niña tan pequeña enviando otra ondulación de sorpresa a través de la multitud. Se deslizó dentro del asiento del conductor, el cuero blanco la engulló completamente. Sus pies en sus sneakers gastados apenas alcanzaban los pedales. Parecía una niña jugando en la silla oversized de su padre. El contraste era tan stark, tan patético, que algunos invitados comenzaron a reír burlonamente otra vez. La tensión se rompió. Era, después de todo, solo una niñita tonta jugando a ser adulta. Ava no parecía notarlos. Colocó sus manos en el volante wrapped en cuero. Su toque era ligero, reverente. Sus dedos trazaron la costura con delicadeza infinita. Miró el tablero con su array de diales complejos y pantallas que brillaban, pero sus ojos no estaban wide con wonder como se esperaría de una niña. Estaban narrow, leyendo los instrumentos con una familiaridad que no tenía sentido. Tomó una respiración profunda, la mantuvo y luego la dejó salir lentamente. Era una respiración purificante, el tipo que uno toma antes de hacer algo imposiblemente difícil, antes de cambiar el curso de su vida para siempre. Insertó la llave en la ignición, pero no la giró. En lugar de eso, presionó un pequeño botón unmarked en la consola central. Un zumbido electrónico low llenó el automóvil, mientras los sistemas de diagnóstico cobraron vida. Números y símbolos parpadearon a través de la pantalla frente a ella, datos técnicos que fluían como un río de información. Sus ojos se movían hacia adelante y hacia atrás, absorbiendo la información a una velocidad que parecía inhumana. Era como si estuviera leyendo un libro escrito en un idioma que solo ella entendía. Preston, creciendo impaciente con la demora, gritó desde su posición privilegiada. ¿Vas a hacer algo o solo vas a sentarte ahí? El suspense me está matando, literalmente. Los ojos de Ava parpadearon hacia arriba, encontrando los suyos en el espejo retrovisor. Por un segundo singular y escalofriante, su expresión no era la de una niña. Era la mirada hard y knowing de un adversary que entiende exactamente con quién está tratando. Luego giró la llave. El motor sputtered. Tosió. Un sonido metálico enfermo que resonó a través del silencio del salón. Se whisked, luchó por un momento como un animal herido y luego murió completamente. Una ola de alivio y risas barred a través del salón de baile como una tsunami de satisfacción cruel. La broma había aterrizado perfectamente. La comedia había alcanzado su clímax esperado. Preston Thorne echó su cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido loud y braying de triunfo absoluto. «Oh, eso fue priceless», rugió, limpiando una lágrima de su ojo con teatralidad exagerada. «Lo mataste, mi automóvil de $1 millón, y lo mataste». Sus amigos se unieron, su risa un coro cruel de validación. Incluso los invitados nerviosos se sintieron libres de reír ahora. La tensión extraña había desaparecido, reemplazada por la certeza confortable del mundo que conocían. Un mundo donde las empleadas domésticas y sus hijas no reparaban Ferraris. Elena enterró su rostro en sus manos, sus hombros shaking con sollozos silenciosos. La humillación estaba completa. Era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Su hija, su precious hija, ahora también había sido humillada públicamente. Solo una persona en la habitación no se estaba riendo. En el asiento del conductor, Ava sat perfectamente still. Miraba straight ahead, sus manos still en el volante. Una sola lágrima trazó un path down su mejilla. Pero su expresión no era de derrota.
Era de concentración intensa y furiosa. Había escuchado algo en ese ruido brief y sputtering. Había escuchado todo lo que necesitaba saber. El automóvil le había hablado y le había contado todos sus secretos, todas sus debilidades, todo lo que estaba wrong. La risa de Preston Thorne era un weapon y golpeó a Elena con fuerza física. Cada chuckle cruel de la multitud era otro blow. Se encogió en sí misma, deseando poder volverse invisible, poder escapar de esta nightmare. Todo lo que podía ver era a su hija, una figura tiny y defiant, engulfed en el símbolo blood red de su humillación. Había fallado en protegerla. La había traído a este mundo de dioses carles y monstruos. Y ahora su niña estaba siendo offered como sacrificio en un altar de riqueza. Pero a través de la hausse de su propia shame, vio que Ava no estaba broken. Su hija ni siquiera estaba mirando a la multitud que se reía. Su focus era entirely inward, una comunión deep y silenciosa con la máquina dead que la rodeaba. Ava gentilmente pushed la puerta open. Se alzó con un soft whoosh de gracia hydraulic. Se deslizó fuera del asiento, sus sneakers worn no haciendo sonido en el mármol. No miró a su madre. No miró a Preston Thorne. Solo miró al automóvil. Las risas comenzaron a faltar, muriendo en murmullos de confusión mientras comenzó a trabajar. Caminó al frente del Ferrari y con un grunt quiet de esfuerzo alcanzó el hood release. Lo encontró instantly sin fumbling. Con un thunk solid, el capó se abrió unas pulgadas. Lo levantó, revelando el motor poderoso. Un laberinto de metal pulido, mangueras negras y wiring intricate. Era un corazón mecánico, beautiful y complejo. Para los invitados era un misterio, una pieza de arte abstracto. Para Ava era un lenguaje que entendía. La risa de Preston se había detenido completamente. Observaba con una sonrisa teen y unreadable en su rostro, mientras la niña pequeña se inclinaba sobre el bay del motor. Sus brazos steel estaban crossed, una postura de superioridad relaxed, pero sus ojos estaban narrow. Esta no era la parte del script que había escrito. Ava no tocó nada, simplemente miró, su gaze sweeping back y forth sobre los componentes del motor. Su cabeza estaba tilted, su brow furrowed en concentración. Era la mirada de un master chess player examinando un board, viendo no solo las piezas, sino todas las moves posibles, todos los futures potenciales. El aire en el salón de baile se volvió thick con un nuevo tipo de tensión. La diversión había desaparecido, reemplazada por una curiosidad deep y unsettling. ¿Qué estaba viendo que ellos no podían ver? Se inclinó closer, su nariz just pulgadas de un bloque de aluminum. Sniffed el aire una vez. 2 veces. Era un gesto strange y animalistic que hizo que varios invitados intercambiaran miradas confortable. Indeed, estaba a smell. Estaba untangling los scents. Debajo del sharp, clean smell de gasolina unburnt, había algo más. Un faint acrid odor. El smell de electricidad que había ido donde no debería ir. El smell de heat, de metal stressed más allá de sus límites. Era un ghost en la máquina y acababa de pick up su trail. Sus ojos siguieron una línea invisible desde los ignition coil packs a lo largo de un thick bundle de wires wrapped en protective tubing negro hacia una pequeña silver box bolted al frame del automóvil. La Engine Control Unit, el cerebro del automóvil, Steele no lo tocó. Su examination era entirely visual, entirely sensory. Era una detective gathering clues en una crime scene, piece por piece construyendo una imagen de lo que había gone wrong. Notó una tiny discoloration en uno de los main wires leading hacia la EQ, no más grande que una freckle. Era un slight scorch mark, almost invisible al untrained eye. Era toda la confirmación que necesitaba. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero eran perhaps only 2 minutos, se straightened up. Cerró el capó con un gentle click, un sonido de finality que echó en la habitación silenciosa. Se volvió para enfrentar a Preston Thorne. Su rostro estaba calm. Sus blue eyes clear y direct. Había una smudge de grease en su mejilla, una tiny marca de su trade que somehow la hacía verse más serious, más profesional. Sé que está mal con él, dijo. Su voz no era boastful, era una simple declaración de fact, delivered con la quiet confidence de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. Una ola de disbelief rippled a través de la multitud. Era imposible. No había usado ninguna herramienta. No había run ninguna prueba. Solo había mirado y smelled. ¿Cómo podía posible saber qué estaba wrong?
Preston let out un short, skeptical puff de air. Oh, ¿lo haces? ¿En serio? Por todos los medios enlighten us, little genius. ¿Qué están missing mis highly paid, factory-trained mechanics? Es el voltage regulator dentro del alternator, Ava dijo, su voz steady como steel. Está faulty. Está enviando power surges al ECU. Pointed una small determined finger hacia el frente del automóvil. Cuando traté de encenderlo, el final surge fue demasiado. Freed un microprocesor en el mainboard de la computadora. El motor tiene fuel, tiene spark, pero el brain está dead. No puede tell al motor qué hacer. El silencio en la habitación era absoluto. El technical jargon viniendo de la mouth de una niña de 13 años en una faded sweatshirt era tan jarring, tan utterly unexpected, que nadie knew cómo react. No entendían las palabras, pero entendían la confidence con la que las spoke. La expresión smug de Preston wavered. Por primera vez, un flicker de genuine uncertainty apareció en sus ojos. ¿Había esperado tears o un tantrum? No había esperado un diagnostic analysis. Esa es una guess muy específica, dijo, su voz perdiendo algo de su commanding tone. Estaba tratando de recover, de reassert su control sobre la situación. Pero es solo una guess. No puedes possibly saber eso. No es una guess, Ava replied, su gaze unwavering. El starter motor turned over a la velocidad correcta, así que la battery está fine, la fuel pump primed, lo escuché. Pero el sonido del motor dying no era un mechanical failure, era un electrical cutoff, una muerte sudden, como apagar un light switch. Paused, letting sus palabras sink in. Y podía smell el burnt silicone del fried board. Un hombre en la multitud, un invitado llamado Walter Hernández, quien había hecho su fortune en electronics manufacturing, sintió un prickle de shock run up su spine. Conocía ese smell. La niña estaba right. Un fried microprocessor would have undistinct faint odor de burnt silicone. Miró a la niña con un new y profound respeto. No estaba guessing. Estaba stating facts basadas en observation y experience que seemed imposible para alguien de su edad. Preston, however, no era un hombre que admitted defeat fácilmente. Estaba cornered y como cualquier cornered animal, lashed out con desesperación y fury. «Nonsense», rugió, su voz artificially loud. «Leíste eso en internet. Una lucky guess. No has fixed nada. El automóvil still no funciona. Tu little magic show ha terminado». Waved su mano dismissively como si estuviera shooing away moscas molestas. El deal era que tenías que fix it. You failed, period. Se volvió hacia su security chief, un large man en un dark suit que había estado watching desde el edge de la habitación. «Francisco, por favor escorta a la mujer y su niña out. Now». El corazón de Elena se detuvo. It was over. El brief, insane flicker de hope había sido extinguished. Estaban siendo thrown out, disgraced. Reached for la mano de Ava, ready para pull her away, para flee de esta nightmare. Pero Ava no se movió. «No he failed yet», dijo, su voz rising clear y strong sobre el murmur de la multitud. Le dije que estaba wrong con él. Ahora lo voy a fix. Preston se detuvo como si hubiera been turned to stone. Se volvió back hacia ella, su rostro una mask de incredulous fury. «¿Fix it? ¿Estás insane? ¿Piensas que vas a perform open heart surgery en un Ferrari engine right here en mi ballroom? ¿Con qué? ¿Un hairpin y un stick de gum?» «No necesito un workshop», Ava dijo calmly, su voice carrying una authority que era profundamente unsettling en alguien tan young. «Solo necesito algunas cosas». «Oh, esto I have que escuchar», Preston sneered, su confidence returning como una armadura familiar. «¿Qué necesitas? ¿Un new engine? ¿Un team de Elves?» «Necesito un soldering iron», Ava dijo con la same calm tone. «Un spool de 22 gauge copper wire y un steak knife de su kitchen». La request era tan bizarre que stunned la habitación en silence otra vez. ¿Un soldering iron? ¿Copper wire? ¿Un steak knife? ¿Qué podía posible planear hacer con eso? Walter Hernández, el electronics mogul, suddenly understood. Sus ojos widened en recognition y disbelief. Era un crude, almost impossible fix, pero theoretically podría work. Estaba planning para bypass el fried microprocessor. Iba a perform microsurgery con un kitchen utensil. La sheer audacity de la idea era staggering.
Era como watching un niño claim que podía perform brain surgery con una butter knife. Preston stared at her, su mind racing como un computer overloaded. Estaba trapped entre impossible choices. Si refused su request, sería como admitir que tenía miedo de que ella might actually succeed. Su pride, su entire public persona, estaba built en never backing down, never showing weakness. Si agreed, risked further embarrassment cuando inevitablemente failed. Pero la niña fixing el automóvil con un steak knife, las odds eran 1,000,000 to 1. La historia sería even better cuando failed spectacularly. Made su decision con la cold calculation de un businessman evaluating risk y reward. Un cruel confident smile returned a su rostro como una familiar mask. Muy bien, dijo, su voice dripping con condescension that could cut steel. Muy bien, little mechanic. ¿Quieres un soldering iron? Lo tendrás. ¿Quieres un steak knife? Te conseguiré el más sharp one en la house. Snapped sus dedos at un member de su household staff como si estuviera summoning un servant. You heard her. Get la niña lo que necesita y bring me toolbox del garage. El big one. Let's give nuestro little prodigy all las herramientas que podría possibly want. Se volvió back hacia Ava, sus ojos gleaming con anticipación cruel. Tienes una hora. Si este automóvil no está purring como un kitten en una hora, tú y tu madre van a walk out de aquí y nunca van a work en esta town otra vez. Is that clear? Elena gasped. La threat era real y terrifying. Él could do it. Podía ruin them completamente, blacklist them de every job opportunity en la ciudad. Ava, no, pleaded, su voice cracking con desperation. Stop esto, no vale la pena, no necesitamos su automóvil, no necesitamos anything de él. Ava looked at su madre y por primera vez smiled. Era un small, reassuring smile, pero held un universe de confidence. Está okay, mamá, dijo softly. Sé lo que estoy doing, trust me. Entonces turned su attention back al automóvil, y en ese moment Preston Thorne realized que había más de un fatal miscalculation. Thought que estaba playing un game de poker, pero no realized que Ava estaba playing chess, y ya estaba 5 moves ahead. Y esta niña de 13 años estaba about to teach él la most expensive lesson de su life. Que sometimes la knowledge y skill no pueden ser bought con dinero. Sometimes vienen del heart, de la memory de un padre que taught su daughter que cualquier machine, no matter cómo broken, puede ser fixed si just sabes cómo listen. Y ahora en este glittering palace de wealth y privilege, esa lesson estaba about to change everything.